seguimos como con los fundamentos de JavaScript. Vamos a ver módulos y esta es como la agenda de hoy. Vamos a ver una introducción. Vamos a usar una herramienta que se llama Webpack para hacer nuestro taller. Vamos a hablar de unos tipos de módulos que se han venido trabajando desde el inicio de JavaScript. Vamos recorriendo uno por uno y algunos de ellos pues los vamos a ir probando. Otros solamente los mencionaremos. Finalmente entonces llegamos a lo que tenemos actualmente, que es como el último estándar de JavaScript, que se denomina el S6, ¿vale? Ahora miramos en detalle qué significa eso. Bien, la idea de esta serie de charlas ha sido comprender un poco los fundamentos del lenguaje. Una vez se tenga los fundamentos, entonces se puede desarrollar aplicaciones JavaScript y usar cualquier librería, cualquier framework. Pero la idea es tener como unos fundamentos y sobre los cuales pues, poder solucionar de ahí en adelante cualquier problema. No se puede dar como, no se puede abarcar todo lo que hay en el ambiente JavaScript, porque sería muchísimo, pero pues la idea es si tener unos fundamentos fuertes, pues entonces ya se puede solucionar algunos problemas si tiene idea de lo que está, de lo que está pasando. Un módulo en JavaScript básicamente es un archivo terminado en .js, ¿vale? El archivo internamente puede tener clases, funciones y todo lo que nosotros necesitemos para nuestra lógica. Eh, Básicamente la forma en que se comunican o en la forma en que nosotros interactuamos con otros módulos lo hacemos a través de palabras reservadas, como todos los lenguajes. Entonces, por ejemplo, es muy común usar el import para precisamente traer esas clases, esas funciones, esas variables que nosotros necesitemos en nuestro código actual. JavaScript entonces tiene algo otras palabras reservadas para exponer esas funciones, esas clases, esas variables, ¿vale? Es lo que se conoce como export. Vamos entonces a crear el proyecto. Los que tengan en su equipo un sistema operativo basado en Unix, entonces pues podemos ir siguiendo lo que vamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un directorio y inicializar ese directorio como un proyecto Node.js. Entonces vamos a ir a una terminal. em, en cualquier parte de su sistema. Entonces, lo primero que hacemos es crear el directorio. Vamos a llamarlo prodep.js. Ingresamos a ese directorio. Y el siguiente paso entonces es inicializar nuestro proyecto en JavaScript. Entonces utilizamos npm, que es el Node Package Manager, que entre otras cosas nos sirve para administrar las dependencias, todas las librerías que nosotros necesitamos. Entonces inicializamos el proyecto y el "-y" es para que no nos pregunte una cierta información. Entonces le decimos que por defecto tome los valores y entonces no nos va a preguntar nada, sino que él va a colocar una información por defecto. ¿Listo? Básicamente lo que él crea entonces es el package JSON. Vamos a abrir nuestro proyecto en cualquier editor y ahí ya empezamos entonces a crear nuestro, nuestro proyecto. Básicamente entonces lo que vamos a hacer es crear un directorio para el código fuente, vamos a llamarlo src. Dentro entonces vamos a crear nuestro primer archivo, vamos a colocarlo como index.js. Em, Como esto es un proyecto web, pues entonces necesitamos el HTML. Ese HTML generalmente es lo primero que se lanza, pues una vez desde un servidor web exponemos nuestra carpeta raíz, ¿cierto?
Entonces vamos a crear el index HTML por fuera de la carpeta que va a tener todos los archivos JS. Bien, esa es como la estructura del proyecto. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Básicamente, entonces, vamos a necesitar unas librerías para trabajar con Webpack. Más adelante vamos a entrar en detalle qué es Webpack. Pero básicamente, entonces, en modo desarrollo, que es esto que le estamos pasando aquí, vamos a decirle que nos instale Webpack y toda esta cantidad de librerías que tenemos acá. Entonces, las copiamos en la terminal y procedemos a la instalación. En el package.json entonces vamos a hacer una modificación, vamos a quitarle una entrada por defecto que él tiene, que Webpack no la necesita. Entonces una de ellas es en la sección main del package.json, vamos a quitarle el index.js. Entonces vamos al package y aquí está esa sección y vamos a quitársela. Eso es lo que vamos a tener en el proyecto inicial. En ese momento no se han instalado las dependencias, está en ese proceso de instalación. Y cuando termine la instalación, entonces vamos a tener algo parecido a lo que vemos en esta imagen. ¿Listo? ¿Qué es Webpack? Básicamente es una librería que nos permite comprimir todos los archivos JS. Si tenemos varios de ellos, entonces nos lo va a comprimir en uno solo, permitiendo que el sitio web sea un poco más ligero, más rápido a la hora de ser cargado por un navegador, ¿vale? Webpack no solo comprime todos los archivos de JS, sino que también comprime imágenes, los CSS y todas sus variantes de CSS y los pone en un solo archivo, los minifica, ¿vale? Lo que hace cuando minifica es quitarle todos los saltos de línea y los deja en una sola línea, permitiendo que el navegador cargue eso mucho más rápido. Y eso es lo que se pone en producción. Cuando uno está en la etapa de desarrollo, entonces puede tener cualquier cantidad de archivos bien organizados, en una estructura bien definida, pero cuando se pone en producción, entonces se pasa a través del Webpack y él entonces comprime todo en un solo archivo JS, en un solo archivo CSS, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente las imágenes pues, no las va a colocar en un solo, pero al menos le hace una reducción en su tamaño. Eso es básicamente lo que hace Webpack. Em, ya terminó la instalación y miramos entonces que el package.json em, tenga las dependencias de desarrollo. Acuérdense que en el package.json hay dos secciones, una para las dependencias de desarrollo y otra para las dependencias de producción. Bien, para ejecutar Webpack entonces podemos hacerlo de dos formas. Eh, Uno es usando npm. Para ello, lo que está haciendo aquí es yendo a buscar el ejecutable de Webpack y pues ejecutarlo, ¿vale? Em, Otra forma sería la ruta absoluta, entonces ir a buscar el binario, el ejecutable Webpack y ponerlo en la línea de comandos y ejecutarlo. Ahora miramos cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora entonces es valernos de una librería que acabamos de instalar hace rato, que nos permite ejecutar un servidor web que tiene Webpack, ¿vale? Y ese se llama Webpack Dev Server. Entonces lo que vamos a hacer es a través de npm lo ejecutamos y lo que nos va a lanzar es el servidor web y nos va a exponer entonces la aplicación web que tengamos en el momento. Entonces esta es la URL que él ofrece para
el sitio web que él expone en ese momento. Obviamente no nos muestra nada, puesto que no hay nada en el index HTML. ¿Listo? Vamos a colocar algo dentro dentro del index como para ver em, pues que en realidad está cargando el sitio. Entonces vamos al index HTML. Yo tengo aquí un código, un pequeño código ya en el blog de notas, entonces lo que hago es copiarlo. Em, la idea es entonces que voy y recargo el sitio web, ¿cierto? Entonces me mostraría lo que acabo de ingresar. Bien, esa es la forma entonces como vamos haciendo depuración en nuestro proyecto. Em, Hay otra forma de lanzar el Webpack Server y básicamente es colocarlo dentro del package JSON. En el package JSON entonces hay una sección de scripts, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay una sección para testeo. En este momento pues no hay nada configurado para hacer pruebas. Aquí lo que vamos es agregar em, para ejecutar el Webpack Server a través de ese script por npm. Entonces lo que vamos a hacer es escribir aquí start y vamos a decirle qué es lo que va a hacer. Básicamente va a hacer lo que hicimos por consola, ¿cierto? Y le vamos a pasar un parámetro. Este open lo podemos obviar, pero básicamente lo que está diciendo es que va a abrir el navegador web una vez nosotros ejecutemos este script. ¿Y cómo ejecutamos el script? Entonces, si se acuerdan, em, detenemos el servidor. No vamos a hacerlo a través de npx, sino a través del package JSON que hemos configurado. Entonces decimos npm run start. Entonces cuando decimos start, él va a la sección, esta sección, y debería ejecutar lo que está eh, como valor. ¿Listo? Inmediatamente abrió el navegador y ya mostró el sitio web, ¿vale? Lo hizo de forma automática. Bien, seguimos por aquí. Vamos a ver entonces inicialmente cómo fue que empezó esto de los módulos en JavaScript. Inicialmente entonces la sintaxis con la cual se definían los módulos se conoce como invocación inmediata, ¿vale? Sus siglas en inglés IFE, donde la I significa invocación inmediata y la FE significa la función como expresión, ¿vale? Entonces, ¿qué significa la función como expresión? Básicamente es definir una función, como la vimos la última vez, ¿cierto? Pero entonces a esa función le invocamos inmediatamente. Entonces para ello la sintaxis es la siguiente. A esa función entonces le envolvemos dentro de paréntesis y le decimos que por favor la ejecute. Para ello son estos últimos dos paréntesis. En esos últimos dos paréntesis entonces podemos nosotros pasarle algunos parámetros a la función, los parámetros que nosotros queramos. Esa fue la primera forma en la cual JavaScript usó para crear módulos. Vamos a tratar de hacer esto em, aquí en el, am, en el index .js.
Todo lo que vamos a hacer es escribir una función de ejemplo. Es una función anónima, ¿vale? Recibe un parámetro y aquí viene el cuerpo de la función. Lo único que vamos a hacer nosotros es imprimir por consola el nombre. ¿Listo? Aquí digámosle que estamos usando el formato IFE para crear módulos y aquí imprimimos el valor de esa variable que estamos recibiendo como parámetro. Em, entonces, acuérdense que para imprimir variables, este es el formato que se usa en JavaScript básicamente. Entonces tenemos la tilde, ¿cierto? Que engloba todo el string. Y si queremos imprimir dentro, entonces el valor de una variable, pues entonces esa es la sintaxis. Y aquí entonces colocamos el nombre de variable. ¿Qué nos falta entonces? A esta función anónima, entonces la encerramos entre paréntesis y al final entonces decimos que la ejecute inmediatamente. ¿Listo? Em, entonces en la consola del navegador, básicamente estamos viendo que aquí está imprimiendo el valor de nombre, esto, pero está indefinido. Todo lo que hacemos es aquí como parámetro le pasamos algún valor. ¿Listo? Y aquí en el navegador entonces podemos ver lo que está haciendo este bloque de código que tenemos acá. ¿Vale? Entonces esa fue una de las primeras formas que tuvo JavaScript para crear módulos. Acuérdense entonces que es un módulo, es un archivo que contiene funciones o clases. Y aquí está una función con alguna lógica específica. ¿Vale? Eh, entonces, esa es como la estructura inicial de JavaScript. Otra de las formas posterior es ¿qué, qué tal si esta función la guardamos en una variable? Algo así como esto, ¿vale? Esta función, entonces, queda guardada en esta variable y tiene toda su lógica interna, ¿vale? Pero la sintaxis cambia un poco. Eh, dentro de la, esa sería la escritura correcta, dentro de la, dentro de la función, entonces, nosotros podríamos definir las variables que nosotros queramos. Por acá podríamos tener algunas variables globales, ¿sí? Colocarles algún valor y eso estaría dentro del módulo, ¿vale? El problema viene es si tengo por acá otras funciones, ¿cómo hago para exponer todas esas funciones, todo ese conjunto de funciones? Entonces, básicamente, lo que se tiene es una función compuesta, algo así como que tenemos una función anónima. Dentro de esa función, entonces ya podemos tener lo que nosotros queramos, ¿vale? Y aquí entonces definiríamos las variables que nosotros necesitemos y todo estaría entonces dentro de un gran conjunto que sería el módulo. Ese módulo sería asignado a una variable que después podríamos usar en cualquier otro archivo. ¿Listo? Para poder que esto se exponga o sea reconocido por otros módulos, básicamente tenemos que retornar algo. Ese algo, entonces, va a ser la función. ¿Listo?
Generalmente todo lo que retorna JavaScript está en formato JSON. Por lo tanto, aquí deberíamos detonar algo similar. Entonces, em, tendríamos algo parecido a esto. Em, bueno, aquí me faltaría algo y es que para poder retornarla necesito aquí sí el nombre de la función. ¿Listo? Em, Vamos a colocarle algo así. Y aquí le colocamos que es lo que va asociado a esta clave de acá, ¿vale? Miren que aquí está expuesto con un nombre diferente, mientras que la función se llama start, yo la he expuesto con otro nombre. Eso se puede hacer sin ningún problema. em, y yo puedo exponerla con el mismo nombre. Eso depende ya de las necesidades que tenga el desarrollador, ¿vale? Em, y esta es la forma entonces como se expone las funciones que yo tenga acá. Si yo tengo otra función acá, entonces yo necesitaría agregarla aquí como otro clave valor dentro del JSON que está retornando. ¿Listo? Si tengo una variable, entonces esa variable, bueno, por esa época no existía el let, entonces var, bueno, voy a cometer aquí un error y es el nombrado sin sentido de alguna variable, ¿cierto? Eh, y si yo tengo alguna variable, entonces aquí les pongo de la misma forma, ¿listo? Ese sería entonces el formato WIFE de JavaScript en sus inicios. Em, bueno, esa última parte es lo que se conoce como Revealing Mode Pattern, o más conocido como Singleton. ¿Por qué se le conoce como singleton? Básicamente porque en el momento de ejecutarla va a permitir que solamente haya una variable con este nombre, por lo tanto, pues no se podría crear otra función con ese nombre que tiene acá arriba, ¿vale? Eh, una vez se crea la función, entonces probablemente no podría crearla en otra parte con el mismo nombre. JavaScript mantiene todo de forma global. Una vez se expone, mantiene todo de forma global. Em, bueno, vamos a hacer este ejemplo. Entonces aquí tenemos una variable user, ¿vale? Y miren que todo lo que está definido em, dentro de la invocación inmediata es como si fuera una clase, ¿cierto? Miren que tenemos un atributo y tenemos una función y otra función, ¿vale? Muy parecido entonces a lo que la mayoría de lenguajes se conoce como programación orientada a objetos, ¿vale? Y desde sus inicios JavaScript es orientado a objetos, sino que su forma de implementarlo es otra, ¿vale? Pero sigue siendo un lenguaje orientado a objetos. Entonces aquí tenemos un atributo, nombre. De la vez pasada, entonces se recomendaba que las variables siempre se inicializaran en null. Entonces habían dos valores para identificar valores, digamos, no definidos. Uno era null y otro era no definido. No definido era propio de JavaScript, mientras que null es propio del desarrollador. Es como un identificador que le ayuda al desarrollador saber
qué valores han inicializado en null, ¿vale? Dentro de la función anónima, entonces también tenemos esta función, signName, recibe un atributo, y lo que hace entonces es asignárselo a la variable que hemos definido acá arriba, una variable global. Global para esta función de aquí. Una función info que lo único que hace es retornar entonces la información de esta variable, el nombre que tenemos acá arriba. ¿Listo? Y para exponer todo eso, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos palabra reservada return y nos va a devolver un JSON. Entonces, lo vamos a exponer con el mismo nombre, signName. ¿Qué va a hacer? Va a ser la función signName. Eso es como si estuviéramos haciendo una asignación uno a uno, ¿cierto? La función info, ¿cómo se va a exponer? Como info, ¿listo? Em, y entonces esto está con formato WIF. Em, desde otro módulo, entonces se puede hacer llamado de la siguiente forma. Import user, ¿desde dónde? Desde el módulo user que acabamos de definir. Miren que el módulo se llama user.js, por lo tanto, acá debo importarlo como user, ¿vale? En el index lo único que va a hacer es llamar a, llamar a user. Miren, aquí está, user. ¿Quién es user? User es esta variable que se ha definido en el módulo user.js. Y aquí lo único que va a hacer es hacer llamado a info para imprimir esa información. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo. Inicialmente, creamos aquí dentro de source ese módulo. Este es el contenido de ese módulo. Y desde el index, entonces, lo primero que hacemos es importarlo. Generalmente cuando se colocan estas llaves, se usa para importar clases, funciones, funciones o módulos en particular del módulo, puesto que en el módulo pueden haber muchas clases, muchas funciones. Si yo quiero algo particular, entonces lo coloco entre llaves, ¿vale? Em, Aquí tenemos entonces la variable user from, entre comillas, em, user. ¿Listo? Y aquí entonces lo que hacemos es, vamos a inicialmente imprimirlo por consola. Entonces, de user, vamos a invocar a la función info, ¿vale? Inicialmente entonces necesitamos a user asignarle algún valor al atributo name o a la variable name para que imprima algo. Em, y eso sería entonces la forma de invocar el módulo que acabamos de escribir en un cierto formato, un formato WIF. ¿Listo? Em, Después vinieron otras formas de definir módulos. Esto solamente lo voy a mencionar. Un formato que se llama AMD, ¿vale? Este formato es algo enredado. Miremoslo aquí. Miren que en la definición de la función se le coloca esta palabra reservada
Y dentro de los paréntesis, dentro de los corchetes cuadrados, se va a colocar las dependencias. Am, si no tiene dependencias, entonces esto va vacío, básicamente es así, ¿vale? Eh, Miren que la diferencia con respecto al formato anterior es básicamente que le agregan esta parte aquí, esta palabra reservada al file. Miren que el resto sigue siendo algo muy parecido, ¿cierto? Utilizan el return para poder exponer los elementos de este módulo, ¿vale? Esa es como la única diferencia. Ahora, para poder hacer esto se necesita una librería que se llama Require.js, ¿sí? Eso se conoce como un JavaScript loader. Am, si quieren saber un poquito más de qué se trata esta librería, entonces pueden ir a esta URL. Es un poquito em, enredado y muy parecido al anterior, entonces em, pues no lo vamos a implementar acá. Em, Recuerden que se les va a enviar la presentación, entonces ahí tienen los enlaces disponibles para que exploren un poquito más si quieren conocer a profundidad estos formatos que ya no se usan, pero pues que en su momento dado pues tuvieron buen auge en el mundo del desarrollo de JavaScript. El siguiente formato se llama CommonJS. Y esto es algo más familiar para los que trabajan en JavaScript, ¿vale? Básicamente entonces tenemos una función con nombrado, una función normalita, ¿cierto? Pero para exponerla entonces utilizamos esta sintaxis que vemos acá abajo. Este system.js es un JavaScript loader. Ahora miramos de qué va esto, ¿vale? Em, pero básicamente cada formato que se ha venido trabajando a lo largo de JavaScript debe ser compilado, ejecutado de alguna forma. Entonces para ello se necesitan las librerías para poder trabajar con ellas. ¿Listo? Em, Vamos a ver entonces este código acá, cómo se transforma en formato CommonJS. Básicamente, entonces, lo que son funciones, variables y todo eso sigue exactamente igual. Pues miren que si tenemos esa variable name, tenemos una función, la dejamos tal cual, name, info, dejamos tal cual, pero la forma, bueno, esto ya no va, pero la forma en que se expone esos elementos de este módulo cambian un poquito, ¿sí? Y básicamente entonces es colocar aquí la sintaxis respectiva. Entonces lo vamos a exponer como un objeto JSON. ¿Listo? Entonces aquí vamos a exponer sitename, que va a ser quién, va a ser la función sitename. Vamos a exponer info, que va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la función info. Em, y eso sería todo para el formato CommonJS. ¿Cómo se trabaja desde otro módulo? Básicamente, la forma de importarlo sería la siguiente. Em, Usamos var, una variable, y aquí utilizamos entonces la sintaxis CommonJS, que básicamente es, es, es llamar a una función y pasarle em, el módulo que nosotros queremos cargar.
¿sí? Eso sería la sintaxis. Eh, Miren que la forma en que lo usemos en nuestro código, en nuestro módulo principal, no cambia mucho. Generalmente cambia son las formas de hacer el cargado de las dependencias, ¿vale? Eh, Esto debería seguir funcionando. eh, sí, sigue imprimiendo el valor que nosotros les estamos estableciendo aquí, ¿vale? Em, Ese sería el Common JS. Em, Miremos acá. Actualmente entonces se trabaja los módulos en formato ES 2015, o también conocido como ES6, ¿vale? Em, Acuérdense que JavaScript es un estándar que lo define una entidad, el ESMA, ¿vale? Em, Eso significa la E y la S, ECMA Script. Y este es como el año en que fue definido el estándar, pero pues para los desarrolladores se conoce como con otro nombre, que es el S6. Básicamente, ¿qué me dice ese estándar? Que los formatos AMD y como JS necesitan dependencias, necesitan instalar librerías para poder trabajar los módulos definidos en esos formatos. Entonces, ¿qué dijo JavaScript? Y en aras de que JavaScript sea un poco más universal, eh, para todos los desarrolladores. Básicamente se definió algunas estándares donde, por ejemplo, se dijo que let era para definir variables, no se usaría ya var, aunque var sigue estando disponible, pero en el nuevo estándar let es lo que se debía usar. Aparece otra nueva palabra reservada como const para las constantes, aparecen las clases, aparecen las funciones flecha, que la vimos la vez pasada, ¿vale? Eso es lo que define el estándar de 2015. Y para ello también se definió la nueva forma de trabajar con módulos. Esta nueva forma, entonces, necesita algo que se llama un transpiler, ¿vale? Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Convertir la nueva sintaxis a la sintaxis que ya se venía trabajando desde hace tiempo en JavaScript, como el WIFE, ¿vale? ¿Y por qué esto? Pues básicamente los navegadores que tenemos en el mercado muchas veces no tienen implementado todo el estándar reciente y por lo tanto pues las aplicaciones necesitan seguir trabajando, seguir funcionando y por eso este tipo de conversiones. Pues mientras los navegadores y toda la industria se va pasando al nuevo estándar. Mientras tanto, pues entonces se necesita algo intermedio para poder garantizar que las aplicaciones viejitas, perdón, las aplicaciones nuevas sigan trabajando en navegadores viejitos. ¿Listo? Eso es básicamente lo que es un transpiler, como un compilador, pero de sintaxis nueva a sintaxis antigua. Ese, una vez en Transpil lo tenga en formatos, en formatos, em, perdón, en formato ES 2015 y lo transforme a alguno de estos formatos intermedios, entonces ya se puede cargar en el navegador, ¿vale? El navegador entonces necesita alguna de esas librerías, pero miren que ya nosotros no dependemos de, como desarrolladores, mirar si las tiene o no, pues eso ya se encarga el navegador. Y aquí está la pregunta, es, ¿el navegador debe cumplir con todos estos requisitos?
Más adelante entonces vamos a ver que realmente no es necesario, ¿vale? Aquí una gráfica entonces de lo que estamos hablando. Esto resume un poco el texto anterior. Y básicamente nos dice, los módulos nuevos o el formato para especificar módulos debe pasar por alguna herramienta intermedia. La más notable en el mercado es Bubble. Y esa sintaxis nueva debe pasar a alguno de los formatos que ya venía trabajando JavaScript desde hace mucho tiempo. Y para eso entonces se necesita algunas librerías en el navegador para que cargue esas especificaciones de los módulos o la forma en que escribimos los módulos. El nuevo estándar entonces nos dice que para poder importar los módulos, entonces usamos import, ¿cierto? Eh, pues uno pensaría, bueno, es como algo lógico, ¿no? Desde otros lenguajes, pues se han venido trabajando desde mucho tiempo como Python o, bueno, otro lenguaje, ¿cierto? Em, y para ello, entonces, esta es como la sintaxis que se propone. Entonces, miremos el ejemplo que tenemos escrito acá. Em, Aquí tenemos nuestro módulo. Entonces nos dice que para poder exponer todo lo que tenemos en este módulo, básicamente cambia un poco la sintaxis. Entonces podemos tener dos formas a la hora de exportar. La primera forma es que yo puedo exportar de una esta función. Entonces para eso le antepongo la palabra reservada export. ¿Listo? Si quiero exportar esta, entonces defino previamente la palabra reservada export. Si quiero exponer esta variable, entonces le coloco export, ¿vale? Miren que si no le coloco, eso sería como una variable privada, es decir, solamente se conocería en este módulo, punto, ¿vale? Esa es una forma entonces de yo decirle a otros módulos, oiga, eso es lo que tengo disponible. La otra forma es, quitamos las palabras reservadas de cada una de las funciones o clases que nosotros necesitemos exportar y básicamente entonces tenemos aquí em, la palabra reservada export, ¿cierto? Y aquí entonces definimos el JSON por el cual queremos exponer cada una de las funcionalidades que nosotros queramos. Básicamente entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar, perdón, no en formato JSON, es colocar aquí separado por comas cada una de las eh, funciones, clases que nosotros queramos exponer, ¿vale? Esta sería la otra sintaxis, ¿sí? ¿Cuál usar? Pues ya depende mucho de las necesidades que tenga el desarrollador. Eh, Aquí uno pensaría, bueno, es muy fácil venir y agregar cualquier otra función, otra clase que nosotros queramos, mientras que con la sintaxis anterior, entonces yo tendría que ir y buscar la función y agregarle export. Eso ya depende mucho entonces de la, de la necesidad del desarrollador, ¿vale? Pero las opciones están ahí. Em, Otra cosa a la hora de exportar es que yo puedo exportar elementos por defecto y básicamente esta sería la sintaxis. ¿Qué significa exportar un elemento por defecto? Básicamente
es decirle que cuando en el otro módulo yo importe el módulo, lo primero que va a tomar es esto que tenga por defecto, ¿sí? Em, entonces, dejemos la sintaxis de acá abajo. Y desde el otro módulo, del módulo principal, usamos esta sintaxis. Entonces aquí, entre las llaves, podemos colocar las funciones, las clases que esté exportando los demás módulos. Entonces aquí podemos colocar eh, que necesitamos sitename y necesitamos info, por ejemplo. Perdón, info. ¿Vale? ¿De quién? De user. Em, para usarlas, entonces, mire que ya no tenemos user. Entonces, para usarlas, ¿cómo sería? Básicamente sería llamar a las funciones directamente, ¿cierto? Eso sería. Esa sería la nueva forma de importar los módulos. Podemos tener alias. Básicamente, esta función podemos cambiarle de nombre. No sé, podemos colocarle algo así como, eh, no sé. Y entonces, desde el modo original, yo puedo tener nombres genéricos, por ejemplo, name, pero em, acá puedo renombrarlas y darles un poquito de contexto. No sé, set employee, set username, qué sé yo, ¿vale? Y entonces aquí, como ya la renombré, entonces ahora debo cambiarla aquí y ya sé que set username es name que viene de el módulo user, ¿vale? Pero que cuando uno la lee inmediatamente, pues le da un poquito de contexto apenas la ve. ¿Listo? Aquí entonces puede hacer algo similar, puede renombrarla. Otra forma de importarla es importar todo el módulo y básicamente es lo siguiente. Importamos todo, pero aquí entonces debemos colocarle un nombre único para poder hacer referencia a cada uno de los elementos que tiene todo el módulo. Entonces, aquí podemos colocarle algo así como lo que teníamos antes, user, ¿vale? Pero este todo que es todo es lo que ya he especificado acá en el export, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos algo como user.name user.info, ¿vale? Em, Esa es la nueva sintaxis para trabajar con módulos, algo más cercano a lo que uno ve en los lenguajes tipados, ¿cierto? Como Java, por ejemplo, como, no sé, C Sharp, ¿vale? Que generalmente usan este estilo para poder importar librerías, ¿listo? A la hora de exportar, sí, cada lenguaje tiene su forma de hacerlo. Aquí, como mencionamos antes, podríamos tener una clase que vimos la vez pasada y tener los valores, atributos em, y esta clase entonces podemos también agregarla al, am, ¿al qué? A la hora de exportarla aquí en el listado para exponer la funcionalidad. Entonces sería algo así, ¿vale?
Em, Tengo un error de sintaxis aquí. Am, bueno, aquí está mal escrito. Em, bueno, sí tengo un error de sintaxis, pero no, en este momento no. em, bueno, este debe ir en un constructor, ¿cierto? Sí. Em, vale, bien. Esa sería entonces la nueva forma de trabajar en módulos en el formato ES 2015. Em, ese estándar ha generado grandes cambios en JavaScript para bien del lenguaje, para que tenga una sintaxis mucho más cómoda para los que somos nuevos en este lenguaje. Entonces, bienvenidos esos cambios. A ver, creo que esto ya lo miramos. Bien, una vez se tenga la aplicación desarrollada de esta forma, viene un pequeño problema, y es que el navegador no va a reconocer, si es un navegador viejito, no va a reconocer toda esta sintaxis, em, o no va a cargar, por ejemplo, este tipo de configuraciones, ¿cierto? Esto es a modo de desarrollo y está bien, pero el navegador no va a hacer este tipo de cosas. Aquí lo estamos viendo, puesto que tenemos una aplicación que nos expone el, am, nos expone la, nos expone la, ¿qué? La aplicación en JavaScript, ¿sí? Pero pues eso es como a nivel de desarrollo, pero pues el navegador no va a hacer todo esto. Entonces, para eso hay algo que se conoce como el bundler. Básicamente lo que va a hacer es una transformación. Entonces, va a transformar todo lo que se ha escrito en sintaxis nueva, ¿cierto? Lo va a pasar por ese bundler, va a generar un solo archivo, y eso es lo que carga el navegador, ¿vale? Em, entonces, para poder que nuestra aplicación esté en producción, básicamente debemos hacer uso de alguna de estas librerías que están aquí. Una de ellas, que comenzó con todo este cuento, fue Browserify. Y tenía un pequeño detalle, y es que solamente trabajaba con un solo formato en los cuales estaban explicados los módulos, que era el CommonJS, ¿vale? Em, y pues había otras formas de especificar formatos, como el AMD, bueno, ya lo hemos visto. Para eso entonces surgió Webpack. Webpack entonces toma todos estos formatos y sin problema los puede transformar a algo que entienda el navegador, ¿vale? Y por eso la razón desde el inicio de instalar Webpack, ¿vale? Em, Como vimos inicialmente, entonces Webpacker no solamente hace la transformación, sino que trae otras herramientas útiles para el desarrollo, como por ejemplo el Webpack Server, que es el que estamos usando acá para exponer la aplicación una vez hagamos cambios. Para hacer esa transformación, esto que está aquí en este gráfico, entonces hay dos formas. Una es ejecutando el binario de Webpack, se hace a través de npm, que es esta forma, o la otra es
ejecutando directamente el ejecutable. Entonces, para ello, el ejecutable generalmente se encuentra en los módulos que uno instale, ¿cierto? Entonces, como sabemos, hay una carpeta donde se instalan todos los módulos y hay una carpetica oculta donde generalmente se están los binarios, los ejecutables. Entonces, esa sería la otra forma, forma de hacerlo. Una vez nosotros ejecutemos este, este comando, eh, no copió, a ver. Lo que va a hacer es tomar, tengo un error. Ah, ya, luego me olvidé de quitarlo del export, esa clase que coloqué aquí. Entonces lo que va a hacer es tomar todas los módulos que nosotros ya hayamos creado y va a crear un directorio aquí. Miren aquí, crea un directorio this y básicamente, ¿qué es lo que tiene? Todo lo que nosotros hemos escrito acá en los módulos, en el código fuente, y lo va a minificar. Miren que minificar es colocar todo en una misma línea, le va a quitar los otros de línea, pero también va a hacer otro tipo de transformaciones. Los módulos, miren que tiene otra sintaxis, que básicamente es como una sintaxis AMD, ¿cierto? Si se acuerdan, este user strict básicamente forzar a JavaScript a que revise si una variable previamente fue definida e inicializada, ¿vale? Eh, miren que las funciones entonces ya las coloca en otro formato que es AMD, ¿vale? Y, y expone entonces la funcionalidad a través de ejecución inmediata, ¿vale? Bueno, aquí antes del módulo genera otras, um, otras funciones necesarias para poder exponer nuestros módulos. Pero básicamente entonces estos son formatos que ya hemos visto entre formatos AMD y formatos WIFE, ¿vale? Y esto entonces ya se puede cargar desde el index HTML. Entonces aquí donde está la etiqueta para cargar el código JavaScript, entonces se colocaría la ruta donde está disponible ese código. Y básicamente sería esto. Entonces miren que el código ahora pues ya queda distribuible sin ningún problema, ya no necesita de toda esta cantidad de configuraciones, librerías, etcétera, etcétera, sino que ya nuestro código está disponible a través de JavaScript puro que puede ejecutar en cualquier tipo de navegador y obviamente con sintaxis eh, que entienden los navegadores, todos los navegadores, ¿vale? Eh, Miren que al final esto se convirtió como en un sitio estático, ¿cierto? Solamente dependo de un archivo donde está toda la lógica de la aplicación, ¿vale? Em, Webpack, miren que aquí me recomienda algo que se llama un modo. Generalmente el Webpack me permite trabajar como en varios ambientes, en ambiente de desarrollo, ambiente de producción, ambiente de test, ¿vale? Pero para poder hacer eso, entonces, dentro de la aplicación se necesita archivos de configuración para Webpack, ¿vale? Y entonces una vez uno ejecute la aplicación, lo cual si lo ejecutamos por npm, entonces va a esta sección y aquí entonces uno le puede especificar el modo por el cual quiere estar haciendo el desarrollo. Entonces básicamente el modo es un archivo de configuración.
¿vale? Y aquí le especifica entonces Webpack, por ejemplo, está en modo, ¿en modo qué? En modo desarrollo o está en modo producción. ¿Qué significa que esté en modo desarrollo o en modo producción? Básicamente, este archivo Webpack, eh, el archivo de configuración de Webpack me especifica variables que yo use en modo desarrollo o variables de entorno que yo voy a usar en modo producción, ¿vale? No sé, en modo desarrollo yo puedo usar cualquier cantidad de librerías, como por ejemplo, no sé, Webpack en sí mismo, el Webpack Server, pero pues en modo producción yo lo no necesitaría. Entonces, en el archivo de producción, pues no tendría esas dependencias, ¿vale? Eso es básicamente lo relacionado con módulos en JavaScript. Entonces, vamos a ver por acá. Em, Mientras preparaba esta charla, encontré que hay un nuevo runtime para JavaScript. Recuerden que el runtime que estamos usando actualmente es Node.js, ¿vale? Pero por ahí vi que había un nuevo competidor en el mercado que se llama Deno. Entonces, si lo quieren explorar un poquito, en la presentación, en la parte de referencias, entonces está la URL para que los quieran echar una miradita. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.